Bienvenidos Bible Nation. Es el nombre de estos videos que hago, Nación de Biblia. Solamente gente que se interesa en de veras oír en la palabra grabada de Dios, que es la Biblia. Aquí enfrente de nosotros está unas palabras que dicen: no trates de acomodar la palabra de Dios a tu vida, sin, sino que acomoda tu vida a la palabra de Dios. Escogí esto porque es muy importante. Nosotros ya sabemos de Dios. Y si nos dicen o leemos la Biblia es para confirmar lo que sabemos. Y si hay algo diferente, ya nos estorba, ya déjame en paz, ¿verdad? Pero lo voy a leer otra vez y luego le vamos a seguir. No trates de acomodar la palabra de Dios a tu vida, sino que acomoda tu vida a la palabra de Dios. Ahora, eso es para decir, en, en un momento en tu vida vas a decir, ok, vamos a ser todos realísticos. No sabemos nada, absolutamente nada de Dios sin suponer que sentimos o pensamos o yo decido, pero de saber realísticamente no sabemos nada afuera. Ok, escuchen esto, de la palabra grabada que es la Biblia. Ese es el regalo de Dios. Grabó su palabra para que la leamos. Ahora, ya con eso ya se puede decir mucho, pero vamos a hacerlo sencillo. ¿Ok? La grandiosidad, la eternidad, ¿ok? De Dios para un cerebro como nosotros, temporal, chico, ¿ok? Finitos, no podemos, tenemos que aceptar, no podemos procesar la totalidad de Dios. De eso tenemos que entenderlo. Es espíritu, es eterno. Nosotros somos físicos, somos temporarios. No podemos calcular y tenemos que bajarnos del orgullo de poder hablar muy confiados que conocemos a Dios. En ese sentido, es obvio. Ahora, Dios lo sabe. Sabemos todos, tenemos el sentido que algo, eh, un milagro ha ocurrido, ¿verdad? Que existe la vida. Ahora, Dios en la Biblia dice, yo grabé mi palabra para que me conozcas. Ahora, de todas las palabras grabadas, agarramos una personalidad de Dios. Y esa personalidad nos dio el nombre Dios de esta personalidad que nos regaló, es Jesucristo. ¿Ok? Son las palabras de Dios, les podemos decir Jesucristo. O como dice la Biblia que vamos a leer, el verbo. ¿Ok? Ahora, la luz de Dios, de un grandioso Dios que en realidad nos dio vida, tiene una luz que nos hace desaparecer si estamos enfrente de esa luz, pero la luz que nos permite de Él, que podemos entender y recibir, también tiene el mismo nombre, Jesucristo. ¿Ok? Ahora estamos hablando de un Dios que nos dio el regalo para entenderlo a Él, no de nuestros caprichos o de la cultura o lo que sea. Nos la grabó para entenderlo y espero que le den la Biblia a Dios esa chance para escuchar su palabra, para recibir su luz, Jesucristo, como Él nos dice, como Él nos regala. ¿Ok? Ahora ya vamos a proceso número uno. Tenemos un Dios eterno, espíritu, que siempre existió, antes de que había lo físico, antes de los humanos. Ahí es donde tenemos que venerar y apreciar. No hay velas, no hay humanos, no hay santos, no hay nada. Lo principio es el Espíritu eterno Dios. Y lo único que podemos procesar es lo que nos regala, que son su palabra y su luz, que tiene nombre Jesucristo. Y no tomen mi palabra, ahorita vamos a leer la palabra de Dios. Ahora ahí es donde veneramos a ese Dios. Secundariamente, sí, hay cosas que pasaron en esta vida. Los santos que Dios los usó para escribir la Biblia, cosas así, ¿ok?
pero ese es secundario. Ahí no nos ponemos a orarles y venerarles a lo que Dios creyó, porque nos estamos olvidando de Dios. Borramos eso y nos vamos al eterno Espíritu Dios. Y como no lo podemos comprender, nos regala su palabra para poder relacionar con Él en el único modo, con su palabra. Y esas palabras tienen personalidad, esos verbos tienen personalidad. Jesucristo es la única forma de relacionarnos a Dios. Ahora vamos a movernos a escuchar exactamente eso. ¿Ok? La palabra es grabada, es un regalo y vamos a leerla para este directamente. Ok, es capítulo 1 del libro de Juan. Este está en todas las Biblias, en la judía, en la católica, en la cristiana. Todo el mundo la puede leer, el que quiera la luz. Y acordemos, muy importante, vamos a leer esto de la oscuridad. La oscuridad, la maldad, tiene un propósito de prevenirnos la luz, que es Jesucristo, que es Dios. Ojalá que simplemente se entienda eso. En cuanto hablamos de cualquier otra cosa fuera de la palabra de Dios, Jesucristo, nos estamos haciendo, ya saben qué, porque la única relación con Dios es con la palabra de Él, Jesucristo. Es con la luz de Dios que nos permitió, Jesucristo. Y la maldad, el diablo, nos sabe ese juego y mientras que hablen de lo que hablen, está ganando el diablo, porque esa es oscuridad. Pero en cuanto hablan de Jesucristo, estamos hablando claramente de la luz de Dios, Jesucristo. ¿Ok? So vamos a dejar que Dios nos regale eso, que es su palabra, su verbo, su luz. El verbo se hizo hombre. En el principio ya existía el verbo. Ya existía el verbo, Jesucristo, ya existía. Olvídense que necesitaba alguien que le dé vida física, ¿ok? Que es secundario. Ya existía Jesucristo. Vamos a oír. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Eso simplemente es para ustedes el regalo de Dios para que procesen toda su vida. Entender Dios por medio de su verbo, eso les va a cambiar su relación con Dios. Les va a iniciar una verdadera relación con Dios. Solo voy a leer otra vez, disculpen. En el principio ya existía el verbo. Ahí ustedes pueden decir, en el principio ya existía Jesucristo. Y Él, Jesucristo, estaba con Dios y Él, Jesucristo, era Dios. Punto. Nadie más está involucrado en esto. Nadie más. No veneren a nadie más que Jesucristo, la palabra de Dios. Él estaba con Dios en el principio por medio de todas las cosas. Fueron creados por Jesucristo, la palabra de Dios. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. La luz, Jesucristo, Dios, la luz de Dios, Jesucristo, es lo que tenemos adentro de nosotros, es lo que nos da vida. Esta luz resplandece en la oscuridad y la oscuridad no ha podido apagarla. No hay el diablo contra el Dios. El diablo es la ausencia. El momento que nosotros nos desconectamos de la verdadera palabra de Dios, que es lo único que nos conecta con el verdadero Dios grandioso, ¿ok? Estamos en oscuridad. Todo, en cuanto uno habla de Dios fuera de Jesucristo, está en la oscuridad. Se pierden en sus propios pensamientos, están oscuros. Quieren estar conectados, le entréguense a la palabra y llámenla por el nombre Jesucristo. Es un regalo que nos dio. Vino un hombre llamado Juan. Ahora vamos a hablar de Juan. Juan era espectacular, pero al fin de cuentas, un pecador igual que todos nosotros, ¿ok? Escuchen lo que él dice. Él nunca quiere la atención, no quiere que lo veneremos. Dice toda la dirección, toda la gloria a la palabra de Dios Jesucristo. Punto.
Vino un hombre llamado Juan. Dios le envió como testigo para dar testimonio de la luz, dar testimonio de Jesucristo, a fin de que por medio de él todos creerán. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. Jesucristo vino a este mundo en físico para cumplir, para darnos un regalo de limpiarnos, de darnos una vida, la que muchos de nosotros no pensamos que necesitamos. Pensamos que otros la necesitan, pero nosotros no, porque estamos en oscuridad. Entréguense a la luz y van a ver que necesitan este regalo de una vida nueva. Y Jesús, la luz de Dios, tuvo que hacerse carne para cumplir lo que no entendemos en totalidad. Vamos a leer. El que era la luz ya estaba en el mundo. No necesitaba nadie que le dé vida al verdadero Dios, la palabra de él, Jesús, pero sí a la carne solamente para cumplir. Entiendan eso es secundario. No se entreguen, no se pierdan en eso. La vida que inició Dios aquí de carne, ya existía el Espíritu y se murió la carne, pero sigue existiendo el verdadero Dios y su palabra Jesucristo. ¿Okay? El que era la luz ya estaba en el mundo y él fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas, a cuantos los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Ahora, sí, todos tenemos vida. Ok, esto es muy importante. Tenemos vida, pero no somos hijos de Dios. Eso es el gran regalo en nuestra relación con la palabra de Dios Jesucristo, que si lo recibimos correctamente y nos permitimos que aceptemos el verdadero Dios, nos cambiamos en nos da otra vida, pero esta vida no es física, es espiritual. Y si no lo entienden, eso es lo más importante ahorita de entender, ¿ok? Es que para sernos verdaderos hijos de Dios necesitamos renacer. Y esto no lo podemos hacer de nuestra voluntad, no es de lo que ya sabemos, lo que nos dijeron de nuestra cultura. Tenemos que entender esta verdad que nos está declarando Dios y esperar y desear esta nueva vida que solamente ocurre de Dios. ¿Ok? Y como no lo conocemos de Dios, su palabra, el verbo Jesucristo. Seguimos. Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sí, hay muchas cosas aquí, pero acuérdense, olvídense del Dios que se hizo carne en Jesús. Acuérdense de la eternidad de Espíritu, palabra de Dios, Jesucristo. Eso es donde, ahí es donde rezamos, veneramos y no, completamente damos toda la gloria allí y allí más. Vamos a seguir. Juan dio testimonio de él y a voz en cuello proclamó: este es aquel de quien yo recibía, el que viene después de mí es superior a mí porque existía antes que yo. Ahora, muy importante, la carne de Jesús nació después de Juan, pero para Juan decir esto, él entiende, hey, este Jesús ya era eterno, ya es algo más grandioso, ya, no sé, él entiende la verdad, ¿ok? De su plenitud todos recibimos gracia sobre gracia, pues la ley fue dado por medio de Moisés, ¿verdad? Mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. La gracia, la verdad de Dios llega por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo único que es Dios y que vive en único íntimo con el Padre nos lo ha dado a conocer. Ahí está. ¿Ok? Nadie ha visto a Dios. Todos hablan de Dios, todos lo conocen. Ni los molesten para que lean la Biblia. Ya lo han visto
Y aquí nos dice Juan, nadie lo conoce, nadie lo ha visto. Pero si se quieren acercar, empiecen de nuevo en Jesús. Y eso no más es fácil. ¿Por qué? Porque quiere decir que en el proceso que nos acercamos a la verdadera luz de Dios, vamos a enfrentarnos en la oscuridad que tenemos adentro de nosotros. Es obvio. Fuera de la verdadera luz de Dios hay oscuridad. Y es nosotros. Y es incómodo aceptar esa realidad, pero es lo que es. Juan el Bautista niega ser el Cristo. Ahora Juan lo respetaban muchos. Oye, eres muy religioso. Y él dice, no se me acerquen a mí ni me pelen, porque la verdad, lo de veras, el enfoque es el verdadero Dios, que ustedes lo pueden conocer en la carne de Cristo. Pero la carne de Cristo que nos está a dar a conocer la eternidad, voz del verdadero Dios, que es Jesucristo, el Espíritu, la palabra, el verbo. ¿Ok? Este es el testimonio de Juan cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. No se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza. Yo no soy el Cristo. ¿Quién eres entonces? Le preguntaron. ¿Acaso eres Elías? No lo soy. ¿Eres el profeta? No lo soy. Entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan respondió con las palabras del profeta Isaías. Oigan, yo soy la voz de uno que grita en el desierto. Enderecen el camino para el Señor. Si ven, no habla de ninguna otras cosas más que todos el verdadero que se entrega a la palabra de Dios, Jesucristo, es todo lo que queremos para todos, dirigirlos a la palabra de Dios, Jesucristo. Y punto. No andamos con velas, con santos, con otras cosas. Punto. ¿Ok? Algo pasa al nivel espiritual si lo deseamos. Solamente que nos veamos ya perfectos, bolitas de luz, ok. Pero si reconocemos, dejamos a Dios que entre con su luz a nuestra vida, vamos a ver oscuridad y nos va a dar asco. Está bien, porque Él está dispuesto a arreglar esa oscuridad. Seguimos. Los que habían sido enviados eran de los fariseos. Ellos preguntaron, pues, si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Juan respondió y bautizaba con agua. Escuchen, muy importante, bautizar en agua que bautizar en el Espíritu. Oigan, yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen y que viene después de mí, al cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias. Todo esto sucedió en Betanía, al otro lado del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. ¿Okay? Él sabe algo más de Jesús, su contemporáneo, profeta, lo que ustedes quieran decir. Él sabe, es el grandioso Dios. O un detallito de Dios, porque él sabe que el verdadero Jesús es la palabra de Dios, el Espíritu, algo más grandioso, que ni se le acerca y dice, no, yo ni me le acerco a las chanclas, ¿verdad? Ok. Jesús, el Cordero de Dios. Al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Escuchen eso. ¿Ok? Aquí no se pierdan con imágenes de Dios que en Jesús, en María, en santos. No se pierdan. El verdadero Dios nos regala su espíritu, nos regala su luz, su verbo. ¿Ok? Al fin de cuentas, si se entregan verdaderamente, se quieren borrar de esa oscuridad que nos hace todos perversos, profanos, digo, todos los pecados que hacemos, ¿ok? Aquí puede pasar esto, tener como dice Dios en la Biblia, regresar como niños inocentes, sin ser mal pensados, ¿ok? Y aquí estamos. Aquí tienen al Cordero de Dios. Eso es su enfoque, mi enfoque, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Es todo lo que debemos de rezar. Quítame el pecado día tras día. Y aunque no nos va a quitar perfecto, porque no es que no pueda, pero nosotros somos tan caprichudos, pero con tiempo vemos que sí se va quitando ese pecado. ¿Ok?
disculpen, de este hablaba yo cuando dije, después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara, el pueblo de Israel vine bautizando con agua. Bautizando con agua es algo físico, importante, pero es una declaración, ok, estoy buscando al verdadero Dios. Ya sabemos, tenemos solamente su palabra, Jesucristo, ¿verdad? Ahora, Juan declaró, vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero él que me envió a bautizar con la agua me dijo, aquel sobre quien veas que él es el Espíritu descendiendo y permanece, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por eso testifico que es el Hijo de Dios. Ahora, el único, ¿ok? Que nosotros sabemos que nos puede bautizar con el Espíritu. Ahí es donde agarramos nos hacemos verdaderos hijos de Dios. Es cuando nos bautiza Jesucristo, la palabra de Dios, con el Espíritu Santo. Sí, nos podemos ir a bautizar con agua para declararle al mundo, miren, estamos buscando a Dios, pero no hemos hecho nada hasta que nosotros en verdad leamos la palabra de Dios, Jesucristo, y algo nos cambie. Y deseamos esta nueva vida y solamente Jesucristo nos puede bautizar con el Espíritu del verdadero Dios. Ahí es nuestro enfoque. No santos, no vírgenes, no nada. No imágenes, no velas, no rosarios, nada más que esta realidad, mirar al cielo y buscar al Espíritu y rezar que está donde quiera. Si lo invitamos, nos dice la palabra de Dios en la Biblia, Jesús. Los primeros discípulos de Jesús, el día siguiente Juan estaba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Al ver a Jesús que estaba pasando por ahí, dijo, aquí tiene al Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos lo oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al verlo seguían, les preguntó, ¿qué buscan, Rabbi? ¿Dónde te hospedas? Rabbi significó maestro. Vengan a ver, contestó Jesús. Ellos fueron pues y vieron dónde se hospedaba. Ese mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que al oír a Juan había seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Luego lo llevó a Jesús, quien lo miró y dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Todos estos santos que nosotros, sí, todos, en verdad, todo el santo es simplemente no como lo conocemos, lo que nosotros decimos que es un santo. Un santo es el que hace la voluntad de Dios y que se le entrega a Dios. Yo soy santo y no me creo santo porque ningún santo quiere decir que somos santitos. Somos todos pecadores, todos santitos, todos vírgenes, todos somos. El único que es sin pecado es el verdadero Dios, su palabra Jesucristo, el verbo Jesucristo, el Espíritu Jesucristo, la luz Jesucristo, el verdadero Dios y punto. Y nosotros o deseamos ser así, nos invita a Dios, o no lo deseamos y inventamos historias y nuestras propias cosas. Jesús llama a Felipe y a Natanael y estas personas solamente son como nosotros, pero desean seguir a Dios, están escuchando y quieren, ¿ok? Porque ya los está trabajando Dios, los está dando su bautismo espiritual, lo están siguiendo. Los otros que no, religiosos, ¿verdad? Como los judíos, ¿qué están haciendo? Se enojan porque ya los molestó la verdad de Dios, no el capricho que ellos tienen, su mundo propio de su Diosito y sus imágenes, lo que ellos tengan. ¿Ok? Bueno, Jesús llama a Felipe y a Natanael. El día siguiente Jesús decidió salir hacia Galilea, se encontró con Felipe y lo llamó, sígueme. Felipe era del pueblo de Bethsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret,
el hijo de José, al que de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribimos los profetas. De Nazaret, respondió Natanael, ¿acaso de allí puede salir algo bueno? Ven a ver, contestó Felipe. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, comentó, aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay falsedad. Dice, lo de rojo siempre es de que habla Jesús. ¿De dónde me conoces?, preguntó Natanael. Jesús respondió, antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Rabbi, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. Jesús le dijo, ¿lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que estas. Jesús ya está hablando, miren cómo está hablando la humanidad de Dios en carne, ¿ok? Miren cómo está hablando. Ya dijo que lo vio cuando una persona no puede ver estas cosas, ¿verdad? Vas a ver aún cosas más grandes que estas. Ya le está prometiendo, ya los está invitando a las cosas de Él. Acuérdense que la Biblia es un cachito de lo que se vio y lo que se pudo haber documentado en la vida de Jesús aquí en la tierra física. ¿Ok? Estos cachitos son más que suficientes para que nosotros nos convenzcamos en la verdad y dejemos de nuestros caprichos. Ahora acabamos con esto. Y añadió con firmeza, les aseguro, oigan esto, que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Oigan esto, cuando nosotros hablamos de, ay, si hay un cielo y el infierno, todo eso, eso si lo saben por la cultura, no lo saben. Pero aquí tenemos la palabra de Dios declarándonos que sí hay un cielo de por seguro. El cielo existe, el cielo, y al rato, si siguen leyendo, nos habla de un infierno verdadero, no porque no lo decimos nosotros, pero la palabra de Dios nos dice, sí hay un infierno. Y por eso lo existe, porque la palabra de Dios nos dice. Ahora aquí nos asegura que si hay un cielo y los ángeles a los que muchos le veneran y le rezan, aquí no le dicen a eso, pero nos declara que sí hay ángeles. ¿Ok? So, les agradezco participar conmigo en este capítulo de Juan 1. Ojalá que a lo más menos ustedes ya llevan esta conversación o esta palabra de Dios Jesucristo a Jesús cuando ustedes rezan para prepararse uno a la verdad de Dios, borrarse de los caprichos que según sabemos y al fin de cuentas entender el mensaje que el regalo es hacernos verdaderos hijos de Dios, limpiarnos de la maldad, de la oscuridad que tenemos y recibir el bautismo en el Espíritu que solamente nos ofrece Dios, que no lo conocemos, pero se da a conocer en su palabra, en su verbo, en su luz, Jesucristo. Gracias, te agradezco mucho, Padre Celestial, en tu nombre, Jesucristo. All right, hasta la próxima.